buenas noches a todos nuestros hijos oyentes. Yo soy Jonathan Lorenzo y acompañado con un equipazo aquí, Elizabeth Florentino. Me lo aprendí, Rubí y Carmín y nuestro, que ya nos ha invitado, es parte de nuestro equipo el día de hoy, el licenciado Marcelo. Así que un aplauso. Bienvenido, Marcelo, una vez más. Eres parte de aquí. No, este interesante programa que aporta al desarrollo psicoemocional, señores, de la población, que hace falta mucho programa como este. Marcelo, nosotros decimos que nosotros somos una voz a favor de la salud mental. Señores. Y cada día estamos más convencidos que debemos de ser. Así es, una vez dijimos, ¿no? Cuando Jonathan dijo psicovoces, ¿cómo era que íbamos a hacer? Nosotras, pero es que El se coro, enseña ¿verdad? Sí, yo sí. Vamos a enseñarlo. Vamos. Nosotros somos 5 voces. Una voz a favor de la salud mental. Así es. Miren, sí, porque cada día, yo creo que en todos nuestros espacios tenemos que aprovechar y hablar de la salud mental. Y día a día lo vemos. Miren, y el tema que vamos a tratar hoy es justamente en esta semana aquí en la provincia de San Juan y en parte del país. Hemos visto en noticias que los niños, los padres asustan a los niños, que se están robando a los niños, que está pasando esto día a día. Y a veces nos cuidamos del que estamos, cuidamos a nuestros hijos de lo que no vemos y de los que están lejos, que también hay que cuidarlos por el tema de los medios digitales, pero también a veces el que le va a hacer daño lo tenemos cerca. Y hoy vamos a hablar cómo proteger a nuestros hijos de los depredadores sexuales. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eso es un tema importante y de mucho carácter que hay que poner en la sociedad, porque uno siempre escucha historias y son historias que impactan directamente la vida tanto de la persona que es afectada como de los familiares. Así es. Mire, y me gustaría que de una vez vamos a definir el tema de depredador sexual infantil. ¿Qué ustedes opinan, chicas y chicos? Hoy tenemos un chico, no estoy solo hoy. Así es. Cuando hablamos de abuso infantil, se refiere a la utilización de niños o niñas cuando son... Ay, Dios mío, se me fue el objetos de situación sexual. Exacto, para satisfacer o gratificar a la persona adulta, pero la mayoría de estos casos son traumáticos para los niños porque ellos lo ven de una forma atentada, no solo la parte física, sino psicológica, y puede afectarle no solo en la niñez, sino ya en la adultez, cuando ya deciden incluso tener pareja. Rubí, yo diría que no es que afectan a algunos, para mí son todos. A todos. Así es. Tú afectar la sexualidad a un niño, ya sea, ¿qué hace? Le hace la conducta sexualizada. La conducta sexualizada de un niño, el niño, por ejemplo, ustedes ven esas niñas, y niños también, que se ponen pintalabios, se ponen uñas, quieren ser mujercita con 6, 7, 8 años. A lo mejor alguien la está tocando. Algo ha pasado. ¿Me entiendes? Sí. Porque la conducta sexualizada tiene que ver con los niños que han sido tocados, abusados sexualmente. Generalmente eso es lo primero que pasa. La conducta se sexualiza en el niño. ¿Me entiendes? Se sexualiza y lo podemos ver cuando el niño, por ejemplo, yo vi a algún niño en terapia que el niño jugaba con otro hermanito de cocina, de chef. Mentira, jugando cocina. Era que el niño lo estaban tocando cuando tenía 9 y 8 años. Tenía 9 y 8 años. La mamá se encontró raro que estaban jugando de cocina, si los varones no juegan de cocina. ¿Entiendes qué pasa? Lo estaban tocando. Y ellos reflejaron eso por ahí. Sí. Tú sexualizas la conducta cuando pasa esa situación sexual. No solamente tiene que haber penetración, con un toque basta. Sí. Con toques sexuales basta. Y como decía Y las Rubí, conversaciones también. esas, cuando le hacen ese daño a ese niño o niña, porque puede ser también varón, eso le da secuela, hace que lleven secuela a través del tiempo. Porque cuando intentan formalizar o llevar a cabo una vida sexual, le hace daño.
Claro. Mire, Ya vi- y En la vida adulta. Exactamente. el abuso infantil, y es una realidad que cada día los números son muy altos en este país, y el tema más peligroso que causa silencio. Es silencio porque la mayoría de veces quien abusa es un familiar, es una persona cerca. Y para que no caiga que van a decir la honra de la familia. La familia minimiza la situación, por eso mismo la minimiza. ¿Por qué? Porque cree que solamente que tocar a un niño o una niña, ya sea en los pechos o en sus genitales, eso se quedó ahí. Físicamente se puede haber quedado ahí, pero psicológicamente no se queda. No, jamás. Ese niño duerme, se va a la cama, comienza a hacer pensamiento automático. ¿Me entiendes? Que va trastornando su neurodesarrollo. Y eso no lo vemos, ya a menos que sean profesionales de la conducta. Físicamente llegó hasta ahí, pero el neurodesarrollo sigue desarrollando y sigue viendo cualquier situación. Por eso que tú ves que esos niños le hacen a niños más pequeños lo que le hicieron a ellos y lo hacen a los muñecos. ¿Entiendes? Porque ese niño se va con esa curiosidad. Concho, fulano me puso la mano en el pecho, en el pene, me puso la boca en el pene. Y O dice entienden que es normal. Exacto. Y es Lo Y normalizan. lo normalizan, y ahí que está el detalle. Como no pasó más de ahí, cree que taparon eso. Psicológicamente, en psicología 2 y 2 no son 4. Ese es el detalle. Pero Esas también son- puede traer ahí también otras consecuencias. Ese niño puede empezar a sufrir mucha ansiedad, puede tener mucha preocupación, puede entrar en pánico porque entiende que durante un momento que esté tranquilo alguien puede venir a tocarlo y eso le va a causar mucho daño psicológico. Y lo confunde en su sexualidad. ¿Entiendes? Exactamente. Llegar confundido a la adolescencia en tu sexualidad es algo, Sí. ¿qué te digo? Como si fuera una bomba de tiempo. Llegar confundido a tu adolescencia en la sexualidad, que pasa mucho ahora mismo, es una bomba de tiempo. Y otro factor también que influye mucho a que se haya mucho incremento ahora es el mismo hecho de las redes sociales. Muchos depredadores buscan ese medio para conquistar a niños del mismo sexo o niñas también. Y muchos vemos que caen. Por ejemplo, yo conozco un caso que se habló de una niña que iba a tomar un autobús para ir a otro pueblo. Y cuando la vieron a ella, el chofer se preocupó y dijo, ¿tú vienes sola? Sí, pero ya ya había tenido contacto con alguien que la estaba esperando al otro lado del país. O sea, esos son de los casos también que vemos que se desaparecen y nunca más volvemos a saber de ellos, de niñas Sí, desaparecidas. y a veces los adultos culpan a los niños diciendo no, que esa muchachita me provocó o ella se vistió sexual, se vistió inadecuadamente, etcétera, etcétera. Culpan a la menor y hacen que la menor se sienta culpable. Esos Se son, sienta con victimizan. miedo, la intimidan. así es. Esos son errores que hacen hasta los mismos padres, Sí. culpar a la víctima de lo sucedido. Ahora bien, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Qué señales pueden alertar a la madre o a los padres o al cuidador que las cosas no andan bien con sus niños? Yo creo que es como decía Marcelo, cuando emiten conductas, cuando Sí. el niño pone los muñecos que lo pegan, cuando le dan besos, en el caso de los niños pequeños, a los padres muchas veces en la boca, cuando ellos no quieren que le quiten la ropa o se la quitan, que no es su costumbre, son muchas señales que dan los niños en realidad. Por ejemplo, Sí. hay algo que yo critico, las madres y los padres besan a los niños en la boca. Error grande. Eso no Eso debe es un error ser. grande. No. ¿Por qué? Porque da que esencia que venga otro y lo bese. Usted puede querer mucho a su hijo, pero el problema es el mensaje que Y manda lo después puede de él. normalizar el niño. El niño Sí. va a normalizar eso y ese niño no está con usted 24/7. Ese niño va a una escuela, ese niño ve un portero. Vimos en estos días donde un portero le dio un besito a una niña de 9 años en una escuela de la zona norte, del Cibao, por ahí, y el papá lo normalizó. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Eso tendrá algunas consecuencias psicológicas años después. Porque eso no se queda ahí. Físicamente se queda ahí, pero psicológicamente no se queda ahí. Ahí es que está el detalle, que psicológicamente no se queda ahí. No, y que, en ese mismo sí, eso- sentido que dice Rubí también, hay comportamientos en el niño, por ejemplo, un niño que es muy extrovertido, hablaba mucho, era muy contento, muy feliz, Se y de retrae. momento Se ahora tú distrae. lo ves
retraído, que no quiere hablar con nadie, que ya bajó las calificaciones. Se pone agresivo. De la escuela, se pone agresivo. Se aísla. Son cambios que algo está pasando. Es con el una niño. señal, es una bandera roja, Es una señal, Que exactamente. los padres deben de a veces dejar más el teléfono y observar ese tipo de conducta. Ahorita decíamos que a veces hasta los padres culpan. No, fue por tu culpa. Hay que ser atento con eso. Y mire, y en cuanto con los besos en la boca, miren, es enseñarle a nuestros hijos los límites es importante. Y eso, tú no puedes estar besando a un niño en la boca porque tú como adulto, tú haces cosas con tu boca. Claro. Entonces no podemos pasárselo a los niños, porque tú besas a tu y esposo, a también tu yo- pareja o a tu novio. Yo veo a veces familiares que obligan a niños a besarle la mano y a besar gente que el Y niño a no quiere. saludar. Sí. Y abrazar. Ya. Abrázalo, Sí. salúdalo, que tu tío, que tu... No, y otra alerta debe ver cuando un niño, usted ve que antes saludaba muy bien a un tío o a un familiar y ahora se esconde cuando llega el tío. Miren, Préstete. enciéndele ese bombillito y siéntese con su hijo. Yo quiero, Jonathan, muchachas, sí, por ejemplo, todos los niños son vulnerables, todos los niños son Sí. vulnerables, todos. Todo. Y todos los niños pueden tener cualquier situación de abuso, ¿eh? Todos los niños son vulnerables, todos. Y también los niños les gustan, a veces no saben diferenciar si el cariño es paternal, maternal o sexual. ¿Entiendes? Ahí está el detalle. Y ahí el depredador se puede aprovechar, Jonathan. ¿Entiendes? Así es. Puede Cla- aprovechar. Claro, no hace tanto, no sé si ustedes vieron un caso que fue donde el papá abusó de la hija y él le decía a la niña, eso es normal, o sea, entre padre e hija. Y la niña lo veía normal, pero ya a estar pasando varias veces, pues ella se lo dijo a la madre. Entonces, ya para la niña lo veía como que era normal, o sea, como el papá decirle eso es normal entre padre e hija, ya ella entendía que era normal. Ahora bien, Carmín, ¿cuáles son los factores que hacen que un niño más vulnerable ante un abusador? Hay muchos factores actualmente y como el mismo, la misma situación de que tú ves al niño y la persona está cerca observando a ese niño. A veces uno como padre no se da cuenta que esa persona lo está mirando. Y estar en escenario que le permita a la persona hacerlo. Que los padres muchas veces como uno es padre también, es como que uno se despreocupa por eso o deja de observar eso y hay muchos vecinos, mucha gente cerca que está observando tal vez esos momentos en el que esos niños están solos y eso lo hace más Sí. vulnerable porque tienen que buscar un espacio exclusivamente donde nadie lo vea y donde que nadie lo va a ver, escondido. Tú sabes que hoy en día vivimos un fenómeno donde hay muchas madres solteras y los padres de los papás, después que se separan, creen que también se separan de los De hijos. los hijos. Y se alejan. A veces la pareja se dan otra oportunidad y entra un hombre, o especialmente, voy a irme en el caso de los hombres, que es lo que vemos más en común, al hogar, y al papá está ausente, convierte al niño vulnerable. Muy diferente que a un papá que aunque esté separado, sigue siendo papá, está pendiente y actúa con responsabilidad, en el sentido, decir, por ejemplo, la comunicación entre su expareja es muy importante. Entonces, cuando el depredador ves o el abusador ve que ese niño tiene un papá que si hay de él que le haga algo, le va a arrancar la cabeza. Ahora, si él ve que el papá es ausente totalmente, no le va a pasar nada, de cuidado, anda por ahí en su mundo, entonces convierte el niño más vulnerable. ¿Qué yo recomiendo para aprovechar ahí? Que si hay, que hoy vemos muchos los casos de separación, los papás deben de tener comunicación, tratar de que esa persona que está ahí entienda, independientemente de lo emocional que haya pasado con su pareja, entienda que ese niño tiene un papá. No, eso es lo que se llama separación positiva. Claro. Exacto. Todas las personas que se separan deben hacer separación positiva. ¿Qué pasa? Como dijo Jonathan, que lamentándolo mucho el papá se hace ausente. Y a veces la mamá, por hacer una nueva vida, se lo deja a la abuela, ¿entiendes? O a un cuidador. La separación de los padres debe ser positiva, pero no por el bien de ellos, sino por el bien de los hijos, porque dejaron algo en común. Sí. Algo en común, esa separación debe ser positiva. Exacto. Y no solamente ahí
voy a hacer un paréntesis entre la separación, sino a muchas veces los mismos padres que son causan el daño a los hijos también por el incesto que le hacen. Muchas veces los niños son violentados en su propia casa por su propio padre. La mayoría de las violaciones sexuales en este país, yo puedo hablar de eso, se da en el entorno social. Exacto, eso es lo que digo. Padre, Papá, tío, el padrastro. abuelo. Y El padrastro muchos- generalmente, según la estadística, es el que más viola. El padrastro. Exactamente. Y muchos se quedan callados, muchos no dicen nada. ¿Por qué? Por cuestión de Y a veces minimizan, a veces si solamente la tocan y no la penetraron, Sí, entienden que ¿qué no, pasa? claro. Dice que no pasó nada. exactamente, No. por presión social y por la familia, no, Y porque yo tú le no quiero puedes hacer dejar ese daño a la dicho, familia. ustedes lo saben, que a lo mejor lo físico pasa, pero lo emocional no pasa. Jamás. No. Lo emocional se No, no, queda no. Exacto. y es lo que llamamos trauma psicológico. Las secuelas Y se después quedan. viene en la adultez. Hay huellas, Si no hay situaciones desde cuando pasa. hay huellas que no se ven físicamente, pero quedan ahí para toda la vida. Así es. Y cuesta. Entonces, otra de las cosas que también yo veo que hace a un niño vulnerable, en el sentido que los padres, hoy en día las madres tienen que trabajar, ya las abuelas no es que, hay madres que no tienen la abuela, a veces lo dejan con el vecino, la vecina, lo dejan con alguien. Entonces, eso convierte a un niño muy vulnerable, porque por el caso que la vecina se dé cuenta que el esposo esté abusando de ese niño, es muy difícil que sea tan sincera de decirle a su vecina, mire, pasó esto. No. Se quedan Y no callados. solamente eso, a veces no le creen a los niños. No. Eso es Ponen importante. otra cosa. Los niños comienzan tres y le preguntan, entonces el niño hace un mecanismo de defensa. Se inventan cualquier cosa y ellos bajan su ansiedad. No, a veces no le creen a los niños. Generalmente los niños no hablan mentira. Generalmente no pasa. Hay niños que puede pasar, pero generalmente no pasa. Niños no tienen esa idea maliciosa de inventarte cosas. El niño te dice cómo es, lo que pasa es que lo dice crudo. Y tú te pones en duda y te dices, concha, pero fulano, que vive conmigo, yo creo que fulano no es así. ¿Me entiendes? Entonces te crea la duda. Al crear la duda, ¿a quién favorece la duda? Porque tú haces una afinidad, que es con la persona Ahora que adulta. está Exacto. un adulto. Entonces, ¿por qué que el niño habla mentira? Pero es porque te crea la duda. El niño lo dice como le pasó, sin ningún tipo de filtro. Entonces, tú lo escuchas, el otro, cuando enfrenta al otro, el otro se entra en negación, tú crees para allá, porque tiene más mecanismo de defensa, el niño es más vulnerable. Y si, Ahí es que está la y duda. si hay algún inconveniente entre el niño y el padrastro, en ese caso, por eso, un tío, familiar, sí. por eso, algún chisme o porque le dio una pela, ya creen, no, porque es que el niño tiene en contra de Ese es el detalle. Es el tema. Porque el niño lo dice crudo. Tú como mamá o papá tienes la incertidumbre, tienes el pique, enfrenta a la persona, la persona se defiende y te entra la duda. Exacto. No le cree el niño. Y pone el niño de mentiroso. Y viene y tú dices, pone otro a hablar con el niño. El niño ya se inventó una historia, pasa un mecanismo de defensa. Los Así. niños generalmente no hablan. Miren, ahora venimos con la otra parte de la prevención. Y eso es muy importante que hablemos de, porque hemos hablado sobre cómo cuidar todo eso, pero cómo prevenir desde el hogar o proteger a nuestros niños. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, debemos tener una comunicación abierta con nuestros niños, sin tabúes, decirles las cosas claras, decirles las cosas como son, cosas que no tengan la suficiente confianza, que cualquier cosa extraña que ellos ven, que pase a su alrededor, puedan comunicarlo y se pueda resolver cualquier situación a tiempo. Así es. Claro, enseñarle el consentimiento y el respeto de su cuerpo, decirle los nombres de la parte de su cuerpo para que ellos entiendan, o sea, que cuando alguien le pone la mano, o sea, es prohibido, este es mi territorio, yo no debo Sí. permitir que nadie me toque. Y muy importante eso. Miren, nosotros con el tema de la sexualidad tenemos muchos tabús, hasta nosotros los adultos. A todo, por ejemplo, yo nunca he escuchado que tú le digas otro nombre a la cabeza. Sigue siendo cabeza. Cabeza. Los ojos siguen siendo ojos, la nariz, nariz. Pero cuando hablamos de nuestra parte sexuales,
tenemos muchos nombres. Y le enseñamos a los niños todos los nombres menos el real. Real. Y es un error. El niño no le dicen vulva, le dice otro nombre que ustedes cosita, a los varones le dicen la cosita, sí. Entonces es importante, gracias Rubí por mencionarle esa parte, que comencemos a llamarle las cosas con respeto, Exacto. con mucho cuidado Claro. a los nombres de los genitales de reproducción tanto masculino como femenino. Porque no es posible que le estén diciendo todavía. Así crecemos y por eso hoy en día, dentro de la misma sexualidad de adultos, hay muchos problemas porque no tenemos esa armonía con el tema sexual. Claro. Ni le enseñamos a poner límite, como dice Rubí, sobre su cuerpo. Vemos muchas madres que cuando los niños están pequeños, de la gracia que le hacen al niño es tocándole su parte, hasta con la boquita. Ustedes, si ustedes han visto, yo lo he visto, Yo- jugando con eso y eso está mal. Tienen que enseñarle al niño desde pequeño que sus partes íntimas no se tocan. Y ahí no se viene la prohíben. importancia de la psicoeducación, psicoeducar a nuestros hijos con relación a la sexualidad. Esto Yo es he- importante. Excelente. Yo siempre le tengo un... Miren, los niños son muy vulnerables. Aquí, esta sociedad tiene muchos depredadores sexuales. Con sus hijos no le tengan confianza a nadie, señores, miren, Absolutamente. a nadie. Así, cruelmente, yo tengo esa particularidad que yo hablo así claro, cruelmente, a nadie le tengan confianza con sus hijos. Duden en cualquier situación, duden. Y créanlo a los niños, que los niños es muy difícil, hablen mentiras sobre sexualidad. Marcelo, tú ahorita mencionaba antes del programa que te dije, aguántalo ahí porque después ya se iba a escapar. Y si yo no lo recuerdo, no lo iba a decir. Hablaba sobre la diferencia, Estaba sobre. emocionado ahorita Sí. y lo paraste, Sí, sí. Jonathan. Ok, esa No, era- pues se le iba a olvidar ahora. sí, sí, Hasta el ánimo era diferente Sí. ahorita. La diferencia, señora, que la gente cree que, violación es... Cuando hay bueno, penetración. Cuando hay penetración es una violación, ya sea por boca, por ano, por vagina. Pero una agresión sexual, que se da muchísimo, una agresión sexual es cuando un adulto agrede a un niño sexualmente, ya sea con un beso, ya sea que le agarre su parte íntima o le toque su parte íntima. Eso es penable en la ley 136-01, que es la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, y en la ley 2497, que es la ley de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana. No solamente el que penetra una niña o un niño es una violación. Se ven muchas agresiones sexuales aquí en República Dominicana. Hay muchas agresiones sexuales con menores, ya sea hembra y varones. Miren, ahí hay algo muy importante también que debemos nosotros tomar en cuenta en cuanto a la prevención, y es el tema de la supervisión de las redes sociales. Muchos padres, por salir de los niños para que no le haga rabieta, para que no se moleste, para que no se enoje, le damos el teléfono, tienen ya pequeños tablets, tienen computadoras, tienen todos los tipos de instrumentos para ellos conectarse con el mundo, pero no lo educamos, no le decimos orientarlo en el tema de que si hablar con extraños, decir no, nosotros tratar de que ellos tengan una red segura, supervisar, porque lo dejamos y a veces no dormimos y los niños están solos hablando con el mundo, con extraños. Y hemos visto muchos casos donde los niños se desaparecen, otros han sufrido de abuso porque los padres no están pendientes de ese uso que no es saludable para muchos de nuestros hijos. Otra de las cosas que también tenemos y son esas señalar a nuestros hijos decir no. Todo es, muchas veces vivimos en una sociedad y lo critican y los criticamos, de que a nuestros hijos decirle no porque no le puedo decir no porque se enoja conmigo. Y decía alguien, a ver, es que la generación de ahora le tiene miedo a los hijos. No, es que es bien que enseñarle a decir no. Tú sabes que muchos depredadores compran a los niños con objetos, Sí, con regalos y Sí, dulces. dinero, sí, ya. Exactamente. Y también, señores, hablar con los muchachos sin culparlos, porque a veces los padres culpan. Tú, que Sí. yo te dije que no es cuatro. No, vamos a escucharte. Vamos a ver. Vamos a hablar. ¿Entiendes? Donde el menor pueda sincerarse contigo y tú sacar una conclusión. Pero tú siendo neutral. Es difícil ser padre, ser neutral. Pero ya en esta era que estamos, hay que hacerlo así. Vamos a escucharte. ¿Qué pasa?
Porque hay muchos padres que culpan al... Sí, ¿por qué tú estabas ahí? No debe ser. Porque el adulto siempre tiene que proteger al menor de edad. Y ahí viene la gran pregunta, y Marcelo se adelantó. Interesante eso. ¿Qué hacer en caso de que ya pasó el abuso? Te das cuenta que alguien fue abusado cercano. ¿Cómo manejarlo? Que es muy importante. Muchas veces, como dice Marcelo, culpamos a la víctima y los culpamos, lo abusamos 2 veces porque está herido en el tema, porque abusaron su privacidad, pero también nosotros como adultos lo condenamos y no hay nada, mire, no hay algo, lo peor que le puede pasar a una persona es que te culpe. Así es. Por ejemplo, los delitos sexuales, usted puede llamar a las autoridades, inclusive anónimo. El Ministerio Público debe actuar en caso de sospecha. Usted puede llamar e informarlo sin dar su nombre. Usted puede llamar a la línea vida, que es la 809-200-1202. Usted da los datos de esa persona, no le piden su nombre, y usted puede decir, fulano está siendo violado o siendo tocado, y ellos se encargan de investigar todo eso. Muy bien. Es ¿Escucharon? ir a las autoridades. Repite el número. Línea Vida, que es la línea de la Procuraduría General de la República sobre abusos, que es el 809-200-1202. Es la línea Vida. Tú puedes ahí hacer todo tipo de denuncias sobre delitos sexuales. Sí. Y es anónimo totalmente. No tiene que dar su nombre ni nada. Ya el Ministerio Público se encarga de hacer la investigación. Así es. Gracias, Marcelo. Gracias No, también. mi amor, yo tengo una pregunta de nuestros seguidores y se la voy a hacer a Marcelo. Era abierta para nosotros, pero se la voy a hacer a Marcelo. Y ¿cree que el abuso sexual es un fenómeno relacionado con la pobreza? No necesariamente. No. Nada que va, incide esa pregunta viene ahí porque incide el hacinamiento. El hacinamiento, mientras más personas viven en una cama o duermen en una cama, puede haber más situaciones, pero no está ligada A la pobreza. a la pobreza. Y el manejo es muy distinto. Exacto. Por ejemplo, Está ligado, el abuso sexual está ligado a personas que tienen problemas, son pedófilos, tienen situaciones negativas con niños. Porque dice la psicología freudiana que la pedofilia, a mí me lo enseñaron así lo tengo que decir, tiene 2 vertientes, una buena y una mala. Por ejemplo, ¿cuál es la mala? El que le hace daño al niño. ¿Cuál es la buena? El pediatra que cura al niño. Sí. Así me lo enseñaron a mí. Me lo enseñaron a mí en psicología, en psicoanálisis. Me lo enseñaron así. El pediatra es un pedófilo positivo o bueno, pero el que le hace daño al niño, el violador, es un pedófilo malo. Okay. ¿Entiendes? Así me lo enseñaron. Así yo lo... Mira, Sí, porque a veces la persona entienden como que el abuso en niños suele pasar en esos barrios porque los niños están sueltos, como dice, no, pues los niños andan en la calle subiendo, bajando, la madre son descuidadas, entonces por eso a veces, quizás Rubí, sea tan... en esos barrios los niños hacen un mecanismo de defensa. Sí, porque aprenden. ¿Qué pasa? En los barrios se da más popular. En los sitios de... clase alta. En la clase alta se maneja diferente. Se tapa más. ¿Me Claro. entiendes? Se maneja más. Miren, ahí sí yo te puedo decir que sí, que se maneja más. ustedes sabían que hay casos en este país de clase alta donde hay hijos del abuelo, Sí. Sí. de los padres, que favorecen, se manejan distinto porque tienen dinero de ir a Miami y practicar abortos. Le Que en pagan la también clase a la pobre no lo vemos. También lo hacen que le pagan a un empleado para que asuma las responsabilidades. Y eso es el caso de que salgan embarazadas. Ahora, los otros casos los mantienen entre familia porque no puede, el apellido no puede salir a la luz con ese tipo de casos. Se maneja. Y me decía alguien, un amigo mío que trabaja en el tema, que también eso lo decían, que la clase alta muchas veces se da más que la clase pobre. Sí. A pesar de que duerman todos juntos y estén todos juntos en la misma casa. Hacen un mecanismo de defensa. Ellos aprenden. Aprenden muchísimo. Así que estamos llegando ya al final, porque, oye, pero el Qué tiempo se va rápido, Mira ya. pero también hay un tema que no podemos olvidar. ¿Quiénes se pueden dar cuenta que un niño está siendo abusado? ¿Cómo cuidar? Las escuelas, Sí. Los profesores. la comunidad.
los profesores. Y aquí es bueno decirle que los profesores, cuando vean esa conducta que cambió de ese niño, que pueda haber conducta, deben de reportarlo Por ejemplo, a las autoridades. Los profesores, los pasos son, ese profesor, que ese niño está en el aula, ir al Departamento de Orientación y Psicología. Ese Departamento de Orientación y Psicología lleva esa denuncia, no tienen que dar su nombre, lleva esa denuncia al distrito correspondiente. Ese distrito apodera a las autoridades, ya sea CONANI o la unidad de violencia de la región. No tienen que dar su nombre, no tienen que verse involucrado en el proceso, ya solamente hace la denuncia y después de ahí el proceso sigue normal y las autoridades persiguen al violador o al acosador o al maltratador. Así es, chicas, ya llegamos en el tiempo final de su mensaje, su consejo, sus recomendaciones. A los padres que nos están viendo hoy en Psicovoces, ¿qué les recomienda para que cuiden cada día más a sus hijos? Bueno, vamos, hay muchas cosas que podemos recomendar en este caso. Ahora les voy a decir que cuando viven una situación como esta, con un hijo sea abusado, siempre tratarlo con amor, escucharlo, ponerse en el lugar de él, no culparlo, siempre apoyarlo. Yo voy a hablar desde la prevención, que mantengan una comunicación abierta con sus hijos y no confíen con sus hijos en nadie. Bueno, prevenir el abuso infantil es responsabilidad de todos. Padres, cuidemos a nuestros hijos. No lo dejemos, no tengamos confianza, que lo voy a dejar. Ay, mire, vecina. La confianza que está en peligro. Exactamente, porque es que no es una persona lejos. No es que viene un día, es una persona cercana que evalúa incluso el día, el momento, la hora, todo. Entonces, cuidemos nuestros niños. Yo voy a finalizar con un mensaje diciendo, y como decía Rubí, cuidando al niño, porque esta sociedad está en alto consumo de alcohol y drogas, y muchos de esos depredadores tienen alto consumo de alcohol y drogas. Usted lo deja a ese niño con un cuidador, con un tío, con alguien, y viene alguien y tiene situación con el niño. Vuelvo y repito, esta sociedad tiene, lamentándolo mucho, un alto consumo de sustancias ilícitas y de alcohol. Eso es lamentable. Y eso, ¿qué le digo? Eso puede incitar más a la sexualidad con niños. Los niños siempre los niños son vulnerables. Sí, es que muchísimas gracias, Camín, Rubí, Marcelo, Isa, gracias a todos nuestros psicofoyentes por estar siempre en sintonía y ser parte de esa voz que llega a la sociedad. Nos despedimos, no sin de recordar que pueden usar nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Psicovoces RD, estamos en Facebook, estamos en TikTok y estamos en Instagram. Así que pueden seguirnos y compartir este contenido, que lo bueno se vaya virando, ¿verdad? Que lo bueno llegue y que cada día nosotros podemos prevenir, salvar vidas, porque cuando hablamos del tema del abuso infantil, cómo cuidar de esos que están rodeando, donde quiera lo tenemos, en las escuelas, en nuestras casas. Decía Marcelo ahorita que me llamó mucho la atención que hubo seguridad en una escuela de ingreso a una niña y el papá lo vio normal. Yo una vez llegué a mi hijo y el seguridad lo puso la mano en la cabeza y ya yo estaba casi en la dirección, que porque esa seguridad le puso la mano. Yo no confío en nadie con mis hijos, en nadie, no importa. Y tú pueden ver el odioso. Estos hijos tienen que cuidar no solamente la salud física de ellos, sino la emocional. Que ir al psicólogo cuesta, ¿verdad? Claro que sí. Cuesta ir a terapia y ahí debemos nosotros que cuidar a nuestros hijos. Si en caso ustedes detectan que sus hijos están siendo abusados o hay una confianza, busquen ayuda, tanto profesional como ayuda de seguridad, como el teléfono que dio Marcelo de vida, que están ahí, están responde el Ministerio de la Mujer, que hacen un trabajo, la Fiscalía también, y hay que cuidar las emociones de nuestros hijos.
Eso es lo que nos queda y estamos llamados para eso. Y a veces aquí en este país nos sufrimos mucho entender, los hijos son míos, a veces cuando queremos poderarnos tanto de nuestros hijos y hacemos nosotros mismos, permitimos que abuse de nuestros hijos. Tú también eres culpable y cuando tú vayas a juzgar, a ti también te van a juzgar que donde tú estabas como cuidador principal de tus hijos. No echarle la culpa al vecino que estaba al lado o a quien que nos dejaste. Tú como papá o como mamá, ¿qué estás haciendo? No vamos a esperar que pasen las cosas para culpar a algo o buscar el culpable. Entonces tenemos nosotros con responsabilidad, que ya que le dimos entrada a esas vidas preciosas que son los niños y de infancia hay que cuidarlas.